tema de lo que les quiero hablar hoy en esta serie de Vivir Mejor es lo único que nos toca hacer. Lo único que nos toca hacer. Para vivir mejor, no solo hay que saber lo que dice la Biblia, porque estamos viendo lo que dice la Biblia acerca de los temas más importantes, 21 temas de la Biblia, sino también hacer lo que dice la Biblia. Esto es poner en práctica lo que sabemos. Es como si alguien tiene un terreno, tiene una hectárea en el campo de siembra, pero no sabe cómo sembrarlo. Pues no le sirve de nada porque no sabe trabajar la tierra. Pero es lo mismo a que si tienes un campo y sabes, aprendes cómo trabajar la tierra y la sabes trabajar, pero no la trabajas, tampoco te sirve de nada. Igual es con el evangelio. Tenemos que saber, pero también tenemos que hacer. Para vivir mejor es necesario saber lo que dice la Biblia y entonces hacerlo para disfrutar los beneficios. Como en la tierra, sembrarla para poder cosechar y tener los frutos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Hay dos extremos en la vida cristiana. Uno es el extremo de los conformistas o pesimistas, que ellos dicen que Dios lo hace y lo tiene que hacer todo y nosotros no podemos hacer nada, que lo que va a pasar, que no importa lo que hagas, ya todo está escrito y si algo va a suceder, Él lo tiene que hacer. Y está esa historia de la inundación que hay en un pueblo, ¿no? Y alguien pasa con una camioneta a casa de uno de los de ahí y le dice, vámonos, Oxama, súbete, y ese está hincado orando, le dice, no, Dios me va a salvar. Y luego la inundación crece y se tiene que ir al techo de la casa y pasa uno en un bote y le dice, vámonos, súbete. Y le dice, no, yo aquí estoy orando, Dios me va a salvar. Y después la inundación crece más y ya está casi allí en un palo agarrándose y un helicóptero viene y le dice, trépate de ese lazo. Y dice, no, 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 yo aquí estoy orando, Dios me va a salvar, y se ahoga y se muere. Y cuando llega al cielo, pues le reclama a Dios y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y le dice Dios, y todo lo que te mandé, y todo lo que puse al alcance tuyo para que tú lo tomaras, muchos viven así. Dios lo va a hacer todo y no hacen nada. Ese es el conformismo, el pesimismo. El otro extremo, que es igualmente dañino, es la religiosidad, que dicen que Dios no puede hacer nada y que tú y yo lo tenemos que hacer todo, que si yo no hago nada, Dios no hace nada. Entonces hay que darle, porque si yo no lo hago, Dios no puede hacer nada. Ninguna de los dos extremos funciona. Jesucristo enseñó que la vida cristiana consiste en un balance entre los dos extremos. A Dios le toca hacer su parte y a nosotros nos toca hacer nuestra parte. La vida cristiana se puede definir en estas frases. Dicen lo mismo, pero de diferente manera. A nosotros nos toca hacer lo que podemos para que Dios haga por nosotros lo que no podemos. La vida cristiana consiste en hacer nosotros lo que nos es posible para que Dios haga por nosotros lo que nos es imposible. A nosotros nos toca lo terrenal, a Dios lo celestial. A nosotros nos toca lo natural, a Dios lo espiritual. A nosotros nos toca lo que podemos, a Dios lo que no podemos. A nosotros nos toca lo posible y a Dios le toca lo imposible. Ahí está. Nosotros lo posible, Dios lo imposible. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer al final de cuentas? Pues bueno, Jesús lo estableció en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Busquen Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. En esta historia, cuando Jesús visita a Marta y a María, dice Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Fíjense cómo Jesús dice que solo una cosa es necesaria. El cristianismo es tan sencillo. Jesús dijo, mi yugo es fácil, que no hace falta ni siquiera aprender a sumar. Nada más hay que saber el número 1. Una sola cosa es necesaria. Y luego dice, y María ha escogido la buena parte. Cuando dice que solo una cosa es necesaria, está hablando de que pues es una sola cosa, pero al decir que María ha escogido la buena parte, significa que esta sola una cosa que es necesaria, pues tiene varias partes, ¿no? Como el huevo, que tiene la cáscara, la clara y la yema, como la naranja, que tiene cáscara, gajos, semillas, jugo, tiene varias cosas. Esta única cosa tiene varias partes. Hay una buena parte, porque aquí dice la buena parte, ¿sí? Y dice que María ha escogido la buena parte. Entonces, significa que esta única cosa que tiene varias partes depende de nuestra voluntad, que no es algo que se va a hacer solito, que es algo que nosotros tenemos que decidir hacer. Y aquí es donde entra las tres partes de los que consta esta cosa, que está en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Si eres ágil para buscar en tu Biblia, búscalo y ábrelo. Si no, anota las referencias para que después las resaltes en tu Biblia. Y pon atención y léelo en la pantalla. Dice Filipenses 3, 13 al 14. Está hablando el apóstol Pablo y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de la perfección en la madurez en Cristo. Y dice, pero una cosa hago. Fíjense cómo Pablo tenía bien claro, y aquí está escribiendo cerca del final de su vida, una cosa hago. Y aquí están las tres partes de las que consta esa única cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Examinemos por un minuto una cosa hago. Noten que no dice una cosa haré. Hay muchos que viven de ilusiones y proyectos en el futuro. Cuando tenga esto, cuando haga esto, cuando haya esto. Y todo el tiempo están al futuro. Y dicen, no, pues es que cuando viva en tal parte, o cuando haga esto, o cuando termine mi carrera en la cárcel, yo lo oigo a cada rato, no, cuando salga a la calle voy a hacer esto. Y están viviendo en una ilusión y son discípulos del faraón rey de Egipto. No sé si usted ha leído esa historia, pero cuando yo la leí por primera vez me sorprendí muchísimo, porque Dios empieza a enviar plagas sobre Egipto. Dios empieza a bombardear con plagas, y una de esas plagas son ranas, y les envía ranas en todos lados. Hay ranas en el palacio, en la cocina, en el baño, en la recámara, abajo de la cama, debajo de las sábanas, y por más que las barren y las echan fuera, vienen más y es imposible deshacerse de ellas. Faraón intenta con sus hechiceros y magos, pues echarles, no sé, las fumigan, le hacen 20,000 cosas
y nada funciona, nada, las ranas siguen ahí, y entonces Faraón se da por vencido y manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice: oren por mí, pídanle a Dios que quite las ranas de Egipto y de mi casa, que ya estoy harto de estas ranas. Ya no soportaba las ranas, era imposible vivir con las ranas por todos lados. Y le dice Moisés algo muy curioso. Dice: ok, dígnate decirme cuándo quieres que ore por ti para que Dios quite las ranas. Yo la primera vez que leí la respuesta de Faraón tuve que frotarme los ojos y volver a leer. Yo dije, yo no leí bien. Pero la respuesta de Faraón es mañana, mañana. Hoy muchos cristianos son cristianos del mañana. Mañana voy a orar, mañana voy a memorizar, mañana. Y no viven en el presente. No dice una cosa haré, dice una cosa hago. Tampoco dice una cosa hice. Porque hay quienes, contrarios a los del mañana, son los del ayer y viven en la añoranza, ¿no? Ay, me acuerdo cuando Dios nos tocó, y me acuerdo que oré en otras lenguas, y me acuerdo que hubo sanidades, y me acuerdo la presencia, y viven simplemente de sus recuerdos, ¿no? Como la estación esa que oía Jaime, música ligada a tu recuerdo. O sea, vives añorando lo que pasó y vives ahora sí que anhelando que el pasado regrese. Y el rey Salomón dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque no hay sabiduría en eso, porque Dios renueva su misericordia cada mañana, cada día es un día nuevo. Hoy es 1000 veces mejor que hace muchos años, dependiendo de si estás haciendo la única cosa que te toca hacer. Si no la estás haciendo, ahorita vas a entender por qué muchas personas no viven, no mejoran sus vidas. Es más, van empeorando, cada vez van de mal en peor. Y puede ser que tú digas: pues oye, mi vida va de mal en peor, y ahora que me estoy acercando a Dios, pareciera que lo más que me acerco a Dios, lo peor que me va. Y aquí están las tres partes. Dice, lo primero, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es la primera parte de la única cosa que nos toca hacer. Luego está la segunda parte, extendiéndome a lo que está delante. Y la tercera parte, prosigo a la meta. Estas tres acciones que nos tocan hacer, podríamos definirlas en tres palabras para que se nos grabe. La primera palabra es perdón. La segunda palabra es acción, ¿sí? Y la tercera palabra es perseverancia. Perseverancia. Perdón, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tiene que ver con perdonar todas las cosas del pasado. Extendiéndome a lo que está delante, tiene que ver con hacer lo que tenemos frente de nosotros. Noten que no dice adelante, dice delante. Son cosas que ya tienes, que te vas a ampliar. Y luego dice, prosigo a la meta. Tiene que ver con la perseverancia, con la disciplina, con seguir haciendo aquello que tienes delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar acerca del perdón, porque es una de las cosas que tenemos que hacer, que nos tocan hacer, de la única cosa que nos toca hacer. De estas tres partes, la buena parte es la acción, porque la acción tiene que ver con leer la Biblia, con aprender de Cristo, con esto que estamos haciendo ahorita. Tú ahorita estás escuchando la palabra de Dios, y eso es parte de la segunda acción que tenemos que hacer: sentarnos a los pies de Cristo, a escuchar su palabra, a considerar lo que Él dice. Y pues obviamente tiene que ver con orar, tiene que ver con ayunar, tiene que ver con congregarnos, tiene que ver con servir. Son 5 cosas las que implican lo que está delante, lo que Dios ha puesto delante de nosotros en nuestras vidas, y con los que pues tenemos
más cerca. Y prosigo a la meta, pues básicamente tiene que ver con la disciplina de seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, pero irlo ampliando. Si nada más oro los días sábados y domingos, ahora orar de lunes a domingo. Si nada más oro 15 minutos diarios, ahora orar media hora antes, ir avanzando, pues, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente, pues, en la siguiente predicación. Primero Dios, vamos a estar dando este mensaje y otros mensajes similares una vez al mes. O sea, van a ser 3 enseñanzas y luego va a haber una predicación. Entonces vamos a enfocarnos en la primera parte de la única cosa que tenemos que hacer, que es olvidando ciertamente lo que queda atrás, que es el perdón. Y vamos a tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Siempre estas 3 cosas, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el perdonar, extendiéndome a lo que está adelante, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y que ya hemos hecho, y proseguir a la meta, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, pero de una manera disciplinada, a través de la perseverancia, porque no es nada más hacerlo hoy, es hacerlo todos los días por el resto de nuestra vida. Las hizo Jesús en un episodio de su vida cuando él resucitó a la hija de Jairo. Ustedes deben conocer, ya deben haber leído esta historia. Es una historia muy famosa de cuando Jesús le dice a la niña que está muerta, una niña de 12 años, le dice Talita Kumi, que quiere decir niña, a ti te digo levántate, y la niña resucita. Es un milagro, es uno de los milagros más sorprendentes que hace Cristo, resucitar a una niña. Pero casi nadie ve o casi nadie se fija en el trasfondo de esta historia. El trasfondo de esta historia lo tenemos en Mateo 8, del 33 al 9:1. Mateo 8, del versículo 33 al capítulo 9, versículo 1. En Mateo 8, 33 se nos habla de cuando Jesús libera a un endemoniado gadareno, ¿sí? Y los demonios le ruegan al Señor Jesús que los dejen entrar en un hato de cerdos, habían como 2,000 cerdos, y todos los demonios salen de este hombre, entran a en cada uno de esos cerdos, y los cerdos se suicidan, se despeñan, fíjate, se despeñan y se matan en el mar. Dice aquí que los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces Jesús se mete en la barca. No hay capítulos ni versículos en la Biblia original. Este es algo que continúa, y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Este mismo pasaje también está en Lucas y en Marcos, pero ni en Lucas ni en Marcos nos dice otro lado. Aquí Mateo 9 nos dice que después de liberar al endemoniado gadareno, se fue a donde, dice, vino a su ciudad, ¿sí? Vino, o sea, ¿y cuál era la ciudad de Jesús? Nazaret. Yo sé que ahorita están diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con el perdón? ¿Y qué tiene que ver esto con la única cosa? Bueno, ahorita lo vamos a ver más clarito que el agua. Dice entonces Lucas 8 del versículo 38 al 42. Es la misma historia de Mateo capítulo 8, la mismita, ¿sí? Dice aquí en Lucas 8, 38, que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y como la gente de la ciudad le había dicho que se fuera, que está en unos versículos antes acá, dice aquí en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Fíjate, ¿en dónde está? Pues está en Nazaret, porque acabamos de leer en Mateo 9 que después de liberar a los endemoniados y que le piden que se vaya, se sube a la barca y regresa, se va para el otro lado del lago y regresa a su ciudad. Él está en Nazaret. Y dice aquí el versículo 41 que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Bueno, si estudiamos la Biblia en su contexto, descubrimos que este hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un año antes había querido matar a Jesús con toda la ciudad. Sí, escuchó usted bien. Este Jairo, principal de la sinagoga, ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia, porque si te digo algo, pues ¿con qué base te lo digo? Pues con lo que dice la Biblia. Pero este hombre fue el causante o el principal en querer asesinar a Jesús, y de una manera de veras grotesca. ¿Tú le harías un bien a alguien que hace un año atentó contra tu vida y no solamente te quiso meter un balazo en la cabeza, sino que te quiso despedazar, te quiso hacer un daño tan terrible, tan grotesco? Ahorita vamos a ver, porque esto está escrito, casi nadie lo ve, porque todo mundo leemos la Biblia, pero no la examinamos o no la relacionamos lo que dice un pasaje con el otro. ¿Tú le harías un favor a alguien que te quiso despedazar y matar un año antes? Yo creo que la mayoría de nosotros, si nos encontráramos esa persona de nuevo, pues le daríamos la vuelta. Es más, ni siquiera quisiéramos ir a un lugar en donde una turba se juntó, liderada por alguien, y que nos agarraron y nos llevaron violentamente, nos secuestraron y nos quisieron despedazar, que por un milagro te salvaste. No quisieras volver a ese lugar y mucho menos quisieras ver al que te hizo esto. ¿Dónde está todo esto que les digo? Ah, bueno, todo esto que les digo está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 sucedió un año antes de este episodio de Lucas capítulo 8. Dice aquí Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él era miembro de esa sinagoga porque él se había criado ahí. De hecho, el principal de esta sinagoga, sí, que era Jairo, porque tú no puedes levantarte a leer si el principal de la sinagoga no te lo autoriza, lo conocía desde niño, se conocían de toda la vida. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todos los judíos saben que este pasaje de Isaías se está refiriendo al Mesías, a Dios encarnado. Mesías quiere decir Dios hecho hombre. Y dice en el versículo 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, y lo dijo
dirigiéndose a varios. Igual lo dijo a los que estaban al lado de él, y luego a los que estaban más allá, y luego a los que estaban hasta atrás, y luego se lo dijo al principal, y se aseguró que todos entendieran lo que les estaba diciendo, porque no dice que les dijo, dice que comenzó. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice el versículo 22 que a los que estaban en la sinagoga como que les costó carburar, o como que les costó discernir o entender lo que les dijo. Porque lo que les estaba diciendo es: yo soy el Mesías, yo soy Dios encarnado, yo soy el que anunciaron los profetas. Dice aquí que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pues si aquí lo hemos tenido siempre. Entonces Jesús les va a refrescar la memoria y les va a hacer que entiendan que lo que les dijo es lo que les dijo, porque pues igual algunos lo tomaron como broma, pero aquí Jesús pone el dedo en la llaga cuando les dice, Jesús les dijo: sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 6 meses antes, Jesús había sido bautizado, Jesús había ido 40 días al desierto y luego había hecho muchísimos milagros. Ya se había corrido la voz y se había extendido su fama y sabían que él andaba haciendo milagros en todos lados. Y aquí llega y les dice: yo soy el Mesías, pero en su ciudad no hizo ningún milagro. Dice la escritura que por la incredulidad de la gente no lo hizo. Entonces les dice en el versículo 24, y añadió: de cierto les digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. O sea, a mí me aceptan, pero como el hijo de José, me aceptan como un joven que está siendo usado por Dios, me aceptan como un buen predicador porque les gusto como hablo, pero ustedes no me aceptan como el hijo de Dios, ustedes no me aceptan como el Mesías. Ningún profeta se acepta en su propia tierra. Y luego pone el dedo más en la llaga. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cuando tú entiendes lo que significa esto para un judío, o sea, que Dios prefirió a una gentil inmunda que a su propio pueblo, esto es un insulto. Y cuando lo entiendes, de pronto dices: cállate, Señor, los estás insultando, los estás provocando. Pero en vez de bajarle el tono, como dicen hoy los chavos, bájale 3 rayitas, ¿no?, a tu actitud o a tu enojo, Jesús le sube de 3 a 7 rayitas, porque entonces se va al caso de cuando había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Naamán, aparte de que era leproso y de que era extranjero, era un enemigo de Israel. Es como si les estuvieran hablando a los alemanes de Hitler o de Himmler o de alguno de los generales pues nazis que masacraron a mucha gente. Los sirios habían matado a muchísimos judíos. Y obvio, versículo 28 dice: y al oír estas cosas, todos en la sinagoga, observen, la Biblia es muy precisa, dice todos, no dice algunos, dice todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Uf, qué palabras tan fuertes. Las palabras le echaron fuera en el griego y la palabra le llevaron son palabras muy fuertes que denotan violencia, fuerza, secuestro, odio, así como cuando los judiciales llegan a arrestar a alguien, ¿no? Llegan y lo patean, lo escupen, lo maldicen, o sea, de pronto se le fueron encima y lo sacaron, lo expulsaron a patadas, a golpes, a escupitajos,
con maldiciones, lo sacaron de la sinagoga y luego lo llevaron arrastrándolo, pateándolo, cargándolo. Miren, mi esposa y yo, cuando nos me regalaron el viaje para pues Israel y otras partes, en en Israel pues había un auto, habíamos rentado un auto. Entonces pusimos en el GPS que nos llevara de donde estábamos, de Jerusalén, que nos llevara a Nazaret. Y cuando tú no le indicas al GPS que te lleve a cierto lugar, por ejemplo, a un restaurante, una plaza, te lleva al centro de la ciudad donde le pones. Entonces nos llevó al centro de Nazaret y qué susto tan terrible, porque eso fue subir una loma así grande, grande, y luego desde allá arriba empezar a bajar por unas callecitas. Miren, yo estaba con un miedo porque apenas si cabía el auto y yo decía, ¿se estará equivocando Google Maps? ¿Por qué nos trae por acá? Miren, yo iba temblando de miedo porque dije, un rayón al carro. Había partes de las calles y era un carro compacto, ¿no? Que apenas si pasaba y tenía que ir viendo ella por acá y ella por... Total que bajamos, fue como media hora, se me hizo eterno, hasta que ya llegamos a una calle donde no había salida y la gente como que nos quedaba viendo así raro de que, ¿qué hacen estos aquí? ¿No? Nos bajamos del auto y efectivamente estábamos en el centro de Nazaret, pero habíamos entrado por la parte vieja, no por la parte nueva. Y luego para salir de nuevo, Jesucristo, qué sufrimiento, otra media hora hacia arriba. Y yo pues, estaba y si otro carro viene. Después nos enteramos que ahí no entran carros, que ahí es para que entren con sus animales y con sus mercancías. Afortunadamente era día de reposo y cuando es día de reposo, la ciudad parece una ciudad fantasma. Si no, no sé qué nos hubiera pasado, pero en la cima hay una parte que no está habitada y es hacia abajo es rocoso. Hay muchas rocas, pero esas rocas picudas, o sea, de hecho ni siquiera se puede escalar eso porque eso es puras rocas filosas con pico. Cuando yo vi eso, me paré un rato y dije, ¿de verdad? Que lo que querían hacer con Jesús era algo muy cruel y muy despiadado y muy monstruoso. O sea, tirar a alguien desde una altura bastante larga y echarlo allí porque no crean que es así como algo que está inclinado, no, es algo que está totalmente así, una pendiente bastante larga, pues, o sea, no hay forma de que si tú tiras algo se quede atorado en alguna parte, no, eso va rodando, 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 rodando hasta que llega hasta lo último. Es imposible que se pueda detener nada que se tire por ahí. ¿Se imaginan a Jesús, a un ser humano, tirarlo por ahí? Eso es despeñar, ¿sí? Querían despeñarle. En ese lugar, tú puedes entrar al Google Earth y irte para Nazaret y buscar la cima de la ciudad y ver por tus propios ojos esos riscos que, mira, si lo hubieran echado, si hubieran logrado el cometido que tenían, Jesús hubiera llegado hasta el último totalmente despedazado por las piedras. Ese odio tenían, ese odio de veras diabólico contra él. Pero ¿qué es lo que dice? Que él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren, para entender un poco más esto, hay que entender que el principal de la sinagoga en esos tiempos y también en estos días podía haber intervenido y detenido a la turba, pero él mismo estaba enfurecido porque acabamos de leer aquí que todos en la sinagoga se llenaron de ira, todos, incluido Jairo. Aún en estos tiempos, en las ciudades pequeñas, en las ciudades chicas, el principal de la sinagoga
funge no solamente como la máxima autoridad espiritual, sino también como la máxima autoridad civil y penal. Es una especie de presidente municipal o pues se llama cabildo, o sea, el que manda, o sea, cualquier juicio, si alguien se pelea con otro o le roba, él es la autoridad que manda que lo encarcelen los alguaciles o la policía que está allí, obedece órdenes de él. El principal de la sinagoga está por encima de fariseos, escribas e intérprete de la ley. Puede ser un fariseo o un escriba o un intérprete de la ley o un anciano. En las ciudades más grandes gobernaban ancianos, pero en las ciudades chicas como Nazaret gobernaba, o quien tenía la máxima autoridad como presidente municipal era el principal de la sinagoga. En este caso era Jairo. Y Jairo pudo haber dicho, ¡ey, alto, 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 alto! Él es nuestro paisano, es nuestro pariente, ¿saben qué? Cálmense. Y activaba la policía para que arrebataran a Jesús de las manos de la turba, como pasó una vez con Pablo, pero no lo hizo. Es más, ¿qué es lo que hizo? Él incentivó, él dejó. De hecho, si a Jesús lo mataban, el culpable iba a ser Jairo, porque los judíos no podían matar a nadie a menos que tuvieran la autorización del procurador romano o de alguna autoridad romana o de alguien que se hiciera responsable de su muerte, ¿sí? Por si había algún juicio y si era inocente o si era una injusticia que se estaba cometiendo. En este caso, vemos que él dio la cara. El asunto es que él dejó que a Jesús lo quisieran matar. De hecho, lo podían haber matado, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Preguntes, ¿fue lastimado el corazón de Cristo? ¿Fue herido? ¿Sentiría dolor Jesús que los de su misma tierra, los de su mismo pueblo con los que se había criado, lo estaban escupiendo, golpeando? Porque casi todo el mundo, cuando se habla del perdón, asocia el perdón cuando Jesús estaba en la cruz. Pues aquí lleva 1 año y medio de ministerio y está siendo lastimado, pero él era un humano tal y como tú y como yo, y sentía todas las emociones humanas que los humanos podemos experimentar: ira, impotencia, odio, coraje, dolor. El problema no es lo que sentimos, el problema es lo que hacemos con lo que sentimos. Y aquí podemos ver claramente que Jesús perdonó a Jairo. Y cuando Jairo fue a pedirle ayuda, Jesús no le dijo, ay, sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí tienes una bronca y vienes a mí. ¿Y qué tal hace 1 año, Hace 1 año que me querías despedazar, que me querías destrozar, que me querías matar. ¿Hace 1 año qué? No tienes vergüenza. ¿Cómo se te ocurre, después de lo que me quisiste hacer, pedirme ayuda? Tampoco lo regañó, ni le reclamó, ni se vengó. Porque hay quienes, cuando no entienden eso, dicen, así te quería ver, ahora sí me las vas a pagar todas las que me hiciste. Eso te pasa por meterte conmigo. Eso te pasa por tocarme a mí, que soy un hijo de Dios. Y hasta hay quienes se alegran cuando alguien que les ha hecho daño les va mal. Y ten mucho cuidado, porque la Biblia dice, no te alegres de cuando a tu enemigo le vaya mal, no sea que Dios lo vea y eso que le está pasando a él te lo pase a ti. Que tener muchísimo cuidado, es algo muy serio. Jesús perdonó de verdad. Miren, nosotros los seres humanos no sabemos perdonar y ni siquiera leemos el diccionario. Miren, el diccionario de la Real Academia Española y cualquier diccionario escolar define el perdonar así. Les leo lo que dice el diccionario, el diccionario escolar. Perdonar significa olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella.
y no tener en cuenta la deuda u obligación que contrajo con la falta, liberándolo del castigo que se merece. Se los leo otra vez. Perdonar, busquen allí en el Google, pónganle definición perdonar. Olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello, y no tener en cuenta la deuda u obligación que contrajo con la falta, liberándolo del castigo que merece. ¿Verdad que no sabemos perdonar? La mayoría de nosotros dice, te perdono, pero ya va una, llevan el registro de las faltas. El verdadero perdón no lleva registro de las faltas. Otros dicen así, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste, lleva memoria de lo que hizo. El verdadero perdón, además de que no lleva registro de las faltas, olvida. Otros dicen, te perdono, pero me pagas lo que me debes. Me robaste, pues ahora me pagas y con intereses. O sea, lleva la deuda. El verdadero perdón perdona la deuda, libera la deuda. El que me la hace, me la paga, dicen muchos. Ojo por ojo y diente por diente. Me la hizo, me la paga. No, es que no es venganza, es justicia. Si me robó, que me lo devuelva. Ahora sí que me pague lo que me debe. Es justicia. No estoy haciendo venganza. Y se engañan a sí mismos. Miren, no perdonar produce amargura. Y la amargura trae 7 consecuencias terribles consigo. Se las voy a poner aquí. Abran su Biblia, si es que están usando la Biblia, o anoten. Este es uno de los versículos más importantes de esta primera acción de la única cosa que es necesaria. Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Aquí nos muestra el Espíritu Santo 7 consecuencias de la amargura. La amargura, que es falta de perdón. Simple y sencillamente, falta de perdón. Y dice, miren bien, mirad bien. Yo cuando hace muchos años estaba haciendo este estudio sobre Hebreos 12, 15 al 17, yo dije, caray, mirad es un mandato que se nos da, y busqué en la computadora todas las veces que dijera mirad. Y hay muchas citas que dicen mirad. Pero de pronto dije, ¿cuántas veces dirá mirad bien? Y busqué, y una sola vez en toda la Biblia aparece mirad bien, porque a veces Dios, cuando quiere enfatizar algo, o lo repite muchas veces, o lo dice una sola vez para que le pongamos atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Primer consecuencia de la amargura, dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. A mí me impresionó mucho el testimonio de un pastor que vi hace muchos años. Él había pues servido a Dios toda su vida, y cada vez le iba peor y peor y peor y peor. Su esposa ya estaba casi en una silla de ruedas, casi no podía caminar. Sus 3 hijos, un hijo en las drogas, otro hijo en las puras fiestas, la hija acostándose con uno y con otro. Ya cada vez pues tenían que vivir en una casa más modesta porque no les alcanzaba el dinero, apenas si les alcanzaba para comer. Ni siquiera una bicicleta tenía. Ya el templo en donde iba, pues ya le habían dicho que no, y pues predicaba por aquí, por donde pudiera, pero siempre le iba mal. Y era un hombre consagrado a Dios, que oraba, ayunaba, vivía en santidad. Y un día
después de muchos años, esto pasó en años, su vida fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que un día dijo, ya no puede ser, ya no puede ser, y empezó a ayunar, a orar. Padre, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa eso si yo te sirvo? Si yo me porto bien y me esfuerzo y leo la Biblia y hago todo lo que tú dices. ¿Por qué? Lloró, 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 y Dios vio lo genuino de su arrepentimiento y de su deseo de obedecer a Dios, y él cuenta que se quedó dormido orando ahí en su cuarto, y de pronto él dice que por la ventana entró como un rayo y se lo llevó así, ¡fum!, como un rayo así, ¡fum!, se lo llevó. Y él pues sintió el aire y todo, dijo, ¿qué es esto que está pasando? Ya me morí, dijo. Y de pronto se encontró en el cielo, pero arriba de las nubes. Él podía ver todas las nubes. Acá abajo era un lugar entre el cielo y la tierra, y vio así flotando en el cielo muchas cajas, algunas cajas grandes, otras muy grandes, otras que parecían edificios, como cajas de tráiler, como esas de los tráilers de los, o sea, esto que se llama Tortons, de 3 toneladas, de 7, y habían unas que eran así grandísimas, y de pronto, pues volteó al lado suyo y había un ángel. No le pudo ver la cara ni nada, pero vio que estaba todo de blanco y le dijo, ¿qué es esto? Y el ángel lo tomó de la mano y se lo llevó volando hacia una de esas cajas que estaba suspendida en el aire. Se abrió la puerta. Cuando él entró allí, vio a su esposa danzando delante de Dios, contente. Dijo, mi esposa no puede ni siquiera pues pararse de la silla donde está. Luego siguió pues caminando hacia adentro y vio a uno de sus hijos orando, leyendo la Biblia, vio a otro alabando a Dios, buscando a Dios, vio a su hija bien entregada a Cristo, con la Biblia, compartiéndole a otros. Después vio una casa, y entonces después de que vio la casa y luego vio un auto, de pronto dijo, ah, caray, eso es lo que le he estado pidiendo a Dios por años. Le he estado pidiendo por la salud de mi esposa, por mis hijos que se entreguen a Cristo, y cada vez están peor, por una casa exactamente como esta, por un auto exactamente como esto. Y siguieron avanzando y vio un equipo de música, porque él pues tocaba. Dijo, este es el equipo que le he estado pidiendo, y vio una computadora y vio una camioneta, porque el sueño de él era poder llevar pues alimentos a los pobres en la sierra. Y de pronto vio mucha gente oyendo la palabra de Dios, y se vio a él predicándoles y todo, y dijo, todo esto es lo que he pedido por años. Y volteó a ver al ángel y le dijo, ¿qué es esto? Dijo, pues todo esto lleva años almacenado aquí, porque desde que lo pediste, Dios ordenó que se te diera, pero no lo has podido recibir porque tienes amargura, no has perdonado. Y entonces sintió como un golpe, otra vez el mismo rayo, y sintió el aire, y cuando abrió los ojos estaba hincado ahí en su cuarto orando, y entendió y dijo, es cierto, no he perdonado. Examinó su corazón, perdonó de corazón, y miren, en un año su esposa se sanó, sus hijos se entregaron a Cristo, le regalaron una casa, le regalaron un auto, tuvo el equipo de cómputo, de música, la camioneta. No, hombre, su ministerio se fue hacia arriba totalmente. Miren, podemos nosotros dejar de alcanzar la gracia. No es que Dios no nos esté bendiciendo, nosotros impedimos que nos bendiga. Segunda consecuencia, dice, les estorba. No puedes orar bien, no te sientes bien, te da sueño, te estorba, no puedes crecer espiritualmente. Tercera, muchos son contaminados. Andas ahí quejándote con todo mundo, andas hablando mal de otros, andas allí metiéndote en el chisme. Tercero,
inmoralidad sexual, dice, no sé que haya algún fornicario, hay un desorden sexual en la vida. Cuarta consecuencia, carnalidad. Profano es andar en la carne, ser, pues, o sea, celoso, contencioso, ser un niño en Cristo, pues, carnal. También hay descalificación, porque aquí dice que fue desechado. Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Te descalifica Dios. Y hay un falso arrepentimiento. Aquí dice arrepentimiento que procuró con lágrimas. Esto se llama hipocresía. Estaba llorando, pidiendo, pero la verdad en su corazón quería matar a su hermano. Mire, podemos tener amargura y estar resentidos porque alguien nos traicionó, nos engañó, nos mintió, nos robó, nos hirió. Podemos estar también resentidos con Dios, porque uno dice, pero ¿por qué permitió Dios que me lastimaran? ¿Por qué permitió Dios que me hirieran? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué lo dejó salirse con la suya? O podemos también estar resentidos porque Dios permitió que dañaran a alguien más. A veces decimos, pero ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi hija? ¿Por qué le pasó esto a un ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo nada? Miren, debemos perdonar. Hay 7 beneficios de perdonar. Hay 64 veces aparece la palabra perdón y sus derivados en el Nuevo Testamento. Pero los 7 beneficios de perdonar son paz, consuelo, el dolor se quita, justicia, aquel que te dañó, ahora sí recibe lo que merece, porque cuando no perdonas, aquel que te hizo daño está como si nada. Muchos dicen, ay, pero ¿por qué Dios no hace algo? Si mira lo que me hizo y le va bien y cada vez le va mejor y a mí cada vez me va peor. Precisamente por eso, porque no has perdonado. Cuarto, restitución. ¿Qué es lo que te robó? ¿Qué es lo que te dañó? ¿Qué es lo que te quitó? Dios te lo da al doble. Quinto, bendición espiritual. Sexto, santificación. Te puedes consagrar más a Dios. Y número 7, respuesta a las oraciones. Puedes ver tus oraciones contestadas. ¿Cómo se hace? Termino con esto. ¿Cómo se perdona? Entonces, en oración, siendo explícitos. Yo perdono a fulano, fulana, porque me hizo esto y esto y esto, y me sentí así y así y así, y quisiera hacer esto y esto y esto, pero en el nombre de Jesús perdono de todo corazón, aunque no lo sienta ni lo quiera, y decido perdonar y olvidar lo que fulano me hizo o lo que hizo, y no guardar rencor ni castigarlo por eso, ni tener en cuenta el daño, y lo libero del castigo que merece. Escriban, se los voy a dictar, y si no alcanzan, después le ponen play y pausa y lo pueden hacer. Escribe allí. Yo perdono de todo corazón. Yo perdono de todo corazón. Ponle una raya, porque puede ser que tú digas, no, pues yo ya perdoné hace muchos años. Bueno, enséñale esto a alguien que tenga rencor contra otro. Enséñale esto a alguien que esté sufriendo porque lo han lastimado, porque lo han herido. Hace unos días alguien me contó de una joven que está metida en el alcoholismo, ya conoce a Cristo, ya está pues bautizada, y vaya que sufre muchísimo porque ella no puede perdonar a Dios de que cuando estaba yendo a la universidad la violaron. Y ella dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Y como no entiende ella eso, su vida va hacia abajo, de mal en peor, de mal en peor. Ahorita está internada y no hay ningún alivio, porque el único alivio que hay es cuando obedecemos a Dios.
lo que nos toca hacer, una sola cosa, 3 acciones. Primera acción, perdonar. Yo perdono de todo corazón a una raya, porque me hizo otra raya, ahí tienes que poner, y si hubo más, tienes que hacer esto para cada uno, y me sentí, pones otra raya, y quisiera otra raya. Ponle a Dios, tú dile a mí, Señor, yo lo quisiera matar y despedazar, pero en el nombre de Jesús, aunque no siento ni quiero perdonar, decido perdonar y olvidar y no guardar rencor ni castigar y liberar y soltar. Y pones la raya. Ayuda mucho hacerlo por escrito, que se lo escribas a Dios, que lo escribas, que te tomes Por el favor, tiempo. repítalo. Sí. Yo perdono porque me hizo y me sentí y quisiera, pero en el nombre de Jesús perdono de todo corazón. Decido perdonar aunque no lo sienta ni lo quiera. Decido olvidar y no guardar rencor, ni castigarlo por eso, ni tener en cuenta el daño, y lo libero y lo suelto del castigo que merece. ¿Cada cuándo debo hacer esto? Todos los días hasta que el dolor se vaya. Yo lo hice cuando empezaba, cuando a mí me dijeron tienes que perdonar, yo tenía una lista bastante larga. Me costaba mucho, pero lo hice. Me tomó casi un año entero, todos los días, hasta que un día cuando oré esto, antes oraba con dolor, de pronto ya no hubo dolor y ya no hay dolor. La próxima vez voy a ahondar un poquito en que el perdón y la confianza no son lo mismo. Jesús no volvió a predicar en la sinagoga en Nazaret, ¿eh? Él no regresó a predicar. Él no se hizo amigo de Lázaro. Digo, pues Jairo. O sea, si alguien le diste la confianza, entró a tu casa y te robó, tienes que perdonarlo de todo corazón. Pero eso no quiere decir que lo vas a dejar entrar otra vez a tu casa para que te robe otra vez. Pero ya no debe haber ni dolor, ni resentimiento, ni culpa, ni reproche, ni ira. O sea, si tú todavía sientes dolor por alguien que te hizo algo, tú te estás haciendo daño, libéralo. Y esa persona, tiene que ganarse la confianza. Y si se la gana, qué bueno, y si no, igual da, pero yo ya estoy libre. Perdón y confianza no son lo mismo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Luego vamos a orar, y es acerca del bautismo en agua. Y la semana que sigue le toca a Lupita Barrera y la semana que sigue le toca a Patricia, ¿ok? Para que ya sepan las próximas 3 semanas a quienes les toca, luego les mando el tema. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por tu ejemplo, Jesús. Que tú fuiste lastimado, no solamente en la cruz. Hay muchos pasajes en los evangelios donde atentaron contra tu vida, donde la gente enfurecida, llena de odio, te quiso matar. Y a pesar de todo eso, tú nos muestras acá que cuando el principal de la sinagoga, que estaba en sus manos detener a la turba o incitarla más, cuando a pesar de que te quisieron matar y destrozar de una manera tan cruel, tan salvaje, tú lo perdonaste. No quedó ni siquiera sombra de amargura ni de resentimiento en ti. Y tú nos das la muestra de que si nos pides perdonar, es porque tú lo hiciste también.
porque nunca nos vas a pedir que hagamos algo que tú no hayas hecho. Y nunca vamos nosotros a tener que perdonar algo más grande que lo que a ti te hayan hecho, Señor. Por eso, bendito Padre, te pedimos que examinemos nuestra vida, si aún hay amargura, si aún nos molesta recordar a alguien o recordar algo, o nos produce dolor. Y si ya hemos sido libres porque ya hemos puesto esto en práctica, que podamos ayudar a aquellos que están esclavizados al odio, a la amargura, que nos den una hora para que les podamos enseñar esta lección que hemos aprendido hoy. Porque eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Y no implica volver a recibir a esa persona o ser amigo. No, para nada. Pero implica que vamos a estar libres en nuestro corazón y que ya no nos va a doler. Y que vamos a hasta orar que tú bendigas a esa o a esas personas que nos han hecho daño. Porque ya no nos podrán seguir haciendo daño porque ya les hemos perdonado. Y vamos a tomar las precauciones y las medidas necesarias para que no vuelvan a hacerlo. Así como lo hiciste tú, bendito Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.